¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Amén, gloria a Dios. Así tenemos que estar siempre, ¿verdad? Aunque en la lucha, pero siempre bendecidos, siempre agradecidos con el Señor. Y bien, hermano, pues antes de volvernos a que usted se relaje, a que usted se acomode, ¿por qué no nos ponemos en pie? Se estira un poquito, abre su Biblia, abra su Biblia. Si no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. Si no, mire para el frente. Si no tiene un cristiano al lado tampoco, entonces mire para el frente. Amén. Bueno, vamos a Primera de Samuel 2:30, donde es el pasaje lema que hemos estado tocando y donde Dios llama la atención a Elí a través del profeta Samuel. Pero hay una palabra que es la que nos estamos enfocando para el tema. Bueno, vamos a leerla. Y este es el pasaje que hemos estado leyendo siempre. Dice: por tanto, Jehová, y leemos la palabra con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora vamos a Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Mira lo que nos dice Salomón a través, inspirado por el Espíritu Santo, también nos habla del menosprecio. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia a los pobres es bienaventurado. Pero el tema principal es: peca el que menosprecia a su prójimo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por este momento que podemos estar aquí en este santuario, en tu casa, con tu iglesia, con tu pueblo, para orar, honrarte, glorificarte y honrar tu santo y poderoso nombre, Señor. Pido, Señor, que tú hables a cada corazón que está en esta mañana, que sea Espíritu Santo de Dios, Señor, tocando su corazón, hablando a sus vidas, y que salgamos, Señor, renovados con una palabra, Señor, que viene de ti, y que tu palabra, Señor, nos levante, que tu palabra nos vivifique, nos dé fuerzas, sabiduría, Señor, para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos, Señor. Pido también que fortalezca a aquel que viene desanimado, frustrado, con problemas, con circunstancias difíciles en su vida, en su familia, en su trabajo, en cualquier área que pueda venir, Señor. Fortalece cada corazón que está aquí y vivifica y restaura cada corazón que ha venido esta mañana para honrarte y escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Qué bueno. Yo he titulado este mensaje: seguimos con la honra, pero vamos a hablar un poco de lo contrario a la honra. Hablamos de que la honra es ese peso que le damos a alguien, ese valor, esa importancia, ese respeto que le damos a otra persona. En este caso hablamos que el primero a quien debemos honrar es a nuestro Dios, y el Señor también nos manda a honrar a las demás personas. Y ahí hablamos de todo un poco. Hablamos de cómo Dios no solamente nos lleva a honrarlo a Él primero que todo, porque de Él inicia todo, pero también nos hablamos y tocamos varios temas acerca de honrar a mi esposa. Y la esposa ha de honrar a su marido.
pero también de cómo los hijos deben honrar a sus padres, de cómo debemos honrar a nuestras autoridades que Dios ha puesto, a los líderes, a los pastores, pero también hablamos de y las autoridades que están en eminencia, los presidentes, el alcalde, todas las personas. Hablamos también de cómo debemos honrar al hermano, a tu hermano, el que está al lado, al prójimo, a la persona. Hoy vamos a hablar lo contrario, la deshonra. Vamos a ver el título: deshonra, el pecado de menospreciar. ¿Cuántos aquí saben que menospreciar a alguien es pecado? ¿Cuántos lo saben? Si no lo sabía, hoy lo vas a ver. ¿Va a haber una bomba aquí o tenemos, no sé qué es lo que va a haber aquí? Ese reloj que chilla, pero chilla, no sé. Deshonra, el pecado de menospreciar. Y acabamos de leer en 1 Samuel 2:30 que la frase final, que nuestro Dios dice: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en nada, en poco. Pero el Salomón, un hombre que Dios lo usó mucho en sabiduría e inspirado por el Espíritu Santo, dice también, acá, el pasaje que acabamos de leer en Proverbios 14:21, dice que peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está a tu lado. Mi prójima es mi esposa, es mi prójima, es mi hermana en Cristo también. Mi prójimo es aquí, Miguel. Son ustedes cada uno, pero también cualquier persona. Cualquier persona es tu prójimo. Pero los más cercanos, ¿quiénes son? Los de la casa. Todos también. En fin, y los más cercanos somos la iglesia. Estos versículos nos dicen que menospreciar es pecado. Así de contundente es la palabra, el menosprecio. Y es que hablar del menosprecio, creo yo, que se habla muy poco en las iglesias. Si habláramos más acerca de este mal, no habría tantos problemas en las iglesias, no habría tantos problemas en los hogares como los vamos a ver en esta mañana. Se habla muy poco dentro de las iglesias. Aunque este pecado hace parte de la vida cotidiana de las personas del mundo, los cristianos no estamos exentos de cometer este gran pecado. Y como se lo voy a demostrar a través de las escrituras, todos en algún momento hemos menospreciado o nos han menospreciado. Pero lo más lamentable es dentro del pueblo de Dios. Este pecado, este mal ha entrado y se ha establecido. Pero hoy en el nombre de Jesús lo vamos a sacar. En el nombre de Jesús dentro de la iglesia lo vamos a sacar. O lo sacas de tu vida, o Dios, hermano, las consecuencias van a ser muy graves para tu vida, para tu familia, para tu generación. Este pecado es tan sutil y tan peligroso que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas. Pasa muy desapercibido porque el menosprecio es como un cáncer que una vez que entra se expande y con el tiempo parece que debería de sanarse, pero todo lo contrario. Cuando el cáncer entra y no se hace ningún medicamento, no se trata, y la persona no se da cuenta, con el tiempo ese cáncer inundó todo el cuerpo, se dispersó por todo el organismo, se extendió. Así de peligroso, hermanos, es este pecado llamado menosprecio.
Y principalmente el menosprecio impide que nos acerquemos a Dios, porque es un pecado que tiene grandes consecuencias. Es un pecado que Dios no pasa por alto. Es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice a través del profeta: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian los tendré en poco. Otra versión dice: los tendré en nada. Tú sabes que es que Dios nos tenga en nada. Pero también peca el que menosprecia al prójimo. ¿Qué es menosprecio? ¿Qué es menospreciar? La etimología, la palabra menospreciar en su etimología griega significa despreciar. Significa considerar a alguien o algo como nada, restarle valor e importancia hacia algo o alguien, desvalorizar o tratar con indiferencia aquello que merece honra y respeto. Es todo lo contrario a la honra, es todo lo contrario al respeto, es todo lo contrario al amor, es todo lo contrario a valorar a alguien. Es todo lo contrario, es valorar al líder de alabanza. Gloria a Dios por mi hermano. Pero menospreciarlo es tenerlo en poco. Un ejemplo, ¿no? ¿Y este hermano qué cree? Ay, ¿por qué están aquí? Eso es menosprecio. Ay, que el pastor o el hermanito, ay, es que la pastora que cree aquí no sé qué. Y parece que no, pero les voy a estar mostrando cómo es tan sutil ese pecado llamado menosprecio, y cómo los hogares se han destruido por este pecado. Menospreciar, según la Biblia, tiene la idea de desfavorecer a alguien, ignorarlo, no saludarlo. El menosprecio es cuando alguien pasa y tú lo ves de lado y lo menosprecia. Te saluda, no me interesa. Ese es el menosprecio. Mira, es algo tan, ¿verdad? No me importa, no me interesa quién es este muerto de hambre. Así, escúchame, y lo que yo estoy hablando, no estoy hablando para la gente del mundo. Este pecado se ha arraigado, hermanos, dentro de la iglesia. Lo hubo siglos atrás y lo sigue continuando hoy. Menospreciar en las escrituras tiene la idea de burlarse. Es una burla mofa, una burla. Samir dice que el líder de jóvenes se ríe. Ay, mira ese pelele, se ríe, pero una burla, usted me entiende, ¿no? Maliciosa. Una burla maliciosa. Miran a Elaine. Ay, ya se cree todo. Y es así, es algo tan sutil, hermanito. Es algo tan sutil. ¿Sabe qué está haciendo? Menospreciando. Tiene la idea de deshonrar, ridiculizar, denigrar, insultar, ofender, insultar, humillar. Porque ¿cuál es el fin de menospreciar a alguien? Es humillarlo. Dime, cuando alguien te ha menospreciado, ¿cómo te sientes? Por ejemplo, el bullying. El bullying es que, ¿verdad? Bullying se llama así, bullying. ¿Cómo se sienten esos jóvenes? Yo no me sentía mal, porque cuando me hacían bullying yo me le iba encima y me agarraba a tiestazos. Esos tiempos eran de pelea. Ay, van donde la mamá, el papá y el del profesor. No, antes era pelea. El bullying antes no existía, porque había pelea, habían hombres, peleones, mujeres que se agarraban al pelo tiesto, quedaban calvas. Pero hoy en día son muy llorones. Bueno, la generación de cristal, pero le llaman, todos delicados. Y hay bullying, aunque cuando nos hacen bullying, porque todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Nos sentimos como humillados, menospreciados, mal. Nos sentimos así, es la realidad.
Porque cuando alguien nos menosprecia, cuando alguien menosprecia a alguien, lo está humillando y termina lastimando el corazón de la persona. Nuestro corazón se daña. Por consiguiente, menospreciar es un pecado muy común entre los seres humanos. Mira, ponte a reflexionar por un momento. ¿Cómo está el mundo? Los seres humanos son los peores. Los seres humanos se menosprecian. Estoy hablando ahora del mundo. Les pongo un ejemplo. Mira, el rico menosprecia al pobre. El pobre menosprecia al rico. El blanco menosprecia al negro. El negro menosprecia al blanco. La fea menosprecia a la bonita a la fea. El guapo, el bonito al feo y el feo al igual. El árabe menosprecia al judío. No lo digo por ti porque yo sé que Samir ama a Israel. Los judíos odian, menosprecian a los árabes. Los coreanos entre ellos mismos, Corea del Sur, Corea del Norte, se menosprecian. Todos nos menosprecian. Todo el ser humano se menosprecia, hermanos. El autóctono del país, del que nacido, menosprecia al extranjero. El extranjero menosprecia al autóctono. Todo es un desprecio en el mundo, allá. Recuerde que nosotros venimos del mundo y nosotros también menospreciamos. Los hijos menosprecian a sus padres. Los padres menosprecian a sus hijos. El esposo menosprecia a su esposa y la esposa a su esposo. Así está lamentable el mundo, el ser humano. Pero escúchame bien, ¿sabe cuál es lo más lamentable? Que ese mal, ese pecado, ese virus llamado menosprecio se ha arraigado en la iglesia. En la iglesia. Está dentro de la iglesia ese pecado. Se ha arraigado fuertemente. Porque yo les pregunto, ¿cuántos han sido menospreciados por alguien? A ver, ¿cuántos han sido menospreciados por alguien? Todos hemos sido menospreciados. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos han menospreciado a alguien, a otra persona? Diga la verdad, todos. No sea mentiroso. No levanto la mano, no. Todos hemos menospreciado. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos han menospreciado al hermano? Al que es tu hermano. Sí, a tu hermano en la fe. ¿Cuántos? Todos hemos menospreciado. En algún momento de nuestra vida hemos menospreciado al hermanito. Pero lo peor aún todavía, ¿cuántos han menospreciado a Dios? Hemos menospreciado a Dios. Mira, solamente 2 hermanas lo dijeron. Pero hoy vamos a sacar esto, a reducir, para pedirle perdón a Dios. Porque hemos menospreciado a Dios también. ¿Cómo, pastor? Bueno, les voy a dar unos cuantos puntos en el cuales yo considero que es uno de los 3 puntos que yo he sacado en los cuales hemos menospreciado. El desprecio ha entrado. Y número 1, uno de los que hemos nosotros despreciado en la iglesia es a nuestro Dios. Mira, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue un pueblo que menospreció a Dios. Pero la historia sigue y sigue todavía. Ese mal, ese pecado ha estado y se ha arraigado fuertemente, y más en este tiempo. Si yo me pongo a ver la historia de la iglesia, yo no sé cuántos han leído la historia de la iglesia, muy pocos, la historia de la iglesia. Usted ve hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios. Los antiguos, el tiempo de la iglesia, todos los días, salud, mi hermano, todos los días iban a la iglesia. Y hoy venía a la iglesia como que es no sé lo que es. Hoy venía a la iglesia, es como verlo como
no sé, no lo ven como importante. Pero antes no era así. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir. Si ha habido alguien que ha sido menospreciado desde siglos, es nuestro Dios. El ser humano se ha burlado de Dios, se ha mofado de Dios, ha blasfemado su nombre, lo han tenido en poco, no lo tienen como el creador, el mundo, las personas sin Dios. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, ha menospreciado a su Dios. Hay varios pasajes que quisiera leerles, por falta de tiempo he puesto estos 3 puntos, pero les voy a leer, les voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo el pueblo de Israel menospreció a Dios y cómo nosotros menospreciamos. Y si en alguna de estas áreas que vamos a hablar, usted ha menospreciado a Dios, es el tiempo de pedirle perdón. Número 1, entonces, el menosprecio a Dios. Le voy a dar varios ejemplos. El pueblo de Israel en el desierto. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Dios que estaba esclavizado y Dios lo llevaba a la tierra prometida, ¿qué hizo el pueblo? Se quejó, comenzó a murmurar: ¿por qué nos sacaste de aquí, Señor? ¿Sabe qué fue lo peor? Que ellos quisieron volver a Egipto cuando el Señor los había sacado de Egipto. Eso fue un menosprecio para Dios. Nos hubiéramos quedado mejor allá comíamos cebolla, allá comíamos pan, pero por lo menos estábamos bien. Y esa generación fue la que no entró. Números 14:11. Mire cómo dice la palabra del Señor, dice: y Jehová dijo a Moisés. Pero mira la pregunta, la hacen un tono fuerte: ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? Qué fuerte. Mira, hermanos, cuando el Señor hablaba con Moisés, nosotros lo tenemos aquí escrito. Moisés hablaba cara a cara. ¿Cómo le habrá dicho el Señor esta palabra? Que su voz es como un estruendo. ¿Hasta cuándo me irritará este pueblo? Estaba cansado ya el Señor. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? A pesar de haber visto milagros como la apertura del mar rojo, el maná en el desierto y la protección de Dios, el pueblo seguía murmurando y querían volver a Egipto. Eso era un menosprecio porque refleja la falta de fe en el Dios que tenían. Otro ejemplo, la idolatría, el becerro de oro. Yo se lo apunten porque vamos ligero. Éxodo 32:8. Ustedes conocen la historia. Éxodo 32:8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y lo peor, y han dicho: es que el pueblo Israel, pueblo, escúchame, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué menosprecio le estaban haciendo al Señor. ¿Sabe qué trajo este menosprecio? Juicio. El Señor se airó, dijo: ya no aguanto más esta gente. Ahora, Moisés, apárteme los que están de tu lado y los que están del otro lado, apártelos. Y se apartaron. ¿Usted sabe la historia? Le dijo Moisés: ahora mate a todos estos a espada. Y los mataron. Así de fuerte es el menosprecio del Señor. El Señor no va a permitir la idolatría y el menosprecio en su pueblo. El Señor corta de raíz. Fue este acto de idolatría mostró un desprecio total hacia Dios, prefiriendo un Dios hecho de manos de hombres al Dios que los había sacado verdaderamente. Un acto de desprecio para Dios. Otro ejemplo, los sacerdotes, quienes son los que deberían de llevar al pueblo a la adoración, a la santificación, al adorar a Dios, amar a Dios por el buen camino. Mira lo que 1 Samuel 2:17. Conocemos los hijos de Eli, Oni y Fines. Ya lo hemos leído, pero quiero tocar solamente este versículo. 1 Samuel 2:17 dice:
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios había apartado lo mejor para él del sacrificio, pero no era simplemente que era lo que Dios había pedido, sino el sacrificio que le costaba llevar a una familia, ese becerro, ese cabrito, esa paloma. ¿Tú sabes lo que le costaba llevar a esa gente? Y estos sinvergüenza, los hijos de Elí, cogían lo mejor, lo que le pertenecía al Señor, y se lo guardaban. No solamente eso, se acostaban, tenían relaciones con las mujeres del templo, lo cual trajo un juicio de Dios hacia sus vidas. Despreciaron al Señor los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Fíjate tú, Malaquías también nos habla de sacerdote. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, que me faltan al respeto, que me desprecian. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y menospreciáis mi nombre. Otro ejemplo, el rechazo al Mesías, a Jesús. Isaías 53, 2 y 3 nos habla de la profecía acerca del Mesías. Mira lo que sucedió. Isaías 53, 2 y 3 dice, hablando del Jesús que profetizado por Isaías, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Escucha el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por su pueblo. Juan 1:11 nos lo dice, cómo Jesús fue menospreciado por su propio pueblo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no. Fue un acto de menosprecio hacia el Señor. No lo recibieron, lo deshonraron. Pero eso el Señor iba a las demás aldeas. Pero eso mandó también a los gentiles, porque sabía que los gentiles sí le iban a escuchar. Mas sin embargo llevó primero la palabra del reino al pueblo de Israel, porque él tenía esa misión. Pero los suyos lo menospreciaron. Ellos lo llevaron a la cruz también. A pesar de ver sus milagros, sus enseñanzas, las profecías cumplidas en él, lo menospreciaron. Y este menosprecio que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento continúa vigente hasta el sol de hoy. Este pecado de menospreciar a Dios no es un problema del pasado, sino que sigue presente en el pueblo de Dios. Maneras de despreciar a Dios cuando no le damos el primer lugar en nuestra vida. Ya lo hemos hablado. Pero si Dios no es la persona principal en tu vida, tú lo estás menospreciando. Pero yo lo he dicho 1000 veces, mi esposa no es la persona principal en mi vida. Ay, pastor, pero usted qué está diciendo. No, lo siento, mami, I'm sorry, baby. Pero después de Dios, ella es la primera. I love you. Oh, pues si le dan un aplauso, se lo bien. ¿Entendemos? Entendemos. Dios es el primer lugar, porque cuando tú pones a tu esposa en primer lugar, vas mal. Cuando pones a tu esposo en primer lugar, vas mal. Cuando tus hijos pues los pones en primer lugar, vas mal. Es que mis hijos son mi adoración. Tú no entiendes. El único que merece adoración es Dios.
Quítate de esa palabra, yo adoro a mi esposo. No. Yo adoro a mi esposa. Yo adoro a mis hijos. Solo a tu Dios adorarás. Quítate eso de tu vocabulario. Solamente hay uno por encima del cual es Dios de cualquier persona. Luego está tu familia. En primer lugar está Dios y en segundo lugar está tu familia, tu esposo. Tu familia es tu esposo, tu esposa y tus hijos. No hay más. Ya, honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros primos y todo, sí. Pero primero es tu esposa y tu esposo y tus hijos. Después hay que honrar a todos. Cuando no hay respeto ante su presencia, por ejemplo, un menosprecio que se está leyendo la palabra y la gente está hablando. Eso es un menosprecio hacia Dios. Cuando se está leyendo la palabra y están en el móvil. Mira, yo he tenido que llamar la atención a gente aquí, que estamos en medio de la palabra y está la gente ahí. Hermano, usted es cristiano, ¿usted qué hace con el móvil aquí dentro? Estamos en la oración y están chateando. Eso es menospreciar a Dios, porque cuando se predica la palabra es la voz de Dios. Dios está hablando a través de su siervo, a través de su palabra. Entonces el pueblo tiene que estar atento. Y si usted no está atento y escuchando, usted está menospreciando. No al pastor, escúchame. Hay gente que se está equivocando. Yo no quiero escuchar al pastor. Usted no escucha al pastor. Usted escucha al Señor a través de los hombres y mujeres que se paran aquí. Pero no escucharlo menosprecia a Dios. Esos que están en TikTok, que están en WhatsApp, que están mandando esto en móvil. Yo pero he dicho, aquí los móviles, saquen los móviles de aquí. Aquí yo no quiero móviles. Olvídate de los móviles. Traiga su Biblia. Deje tanto móvil. Traiga su Biblia. Entonces, el usted estar con ese móvil te va a distraer. En los hogares van a comer y el móvil. Hay que aprender porque nos enganchamos. Hay que sacar los móviles, incluso del hogar. Cuando adoramos con indiferencia y sin pasión, alcen las manos, adoren, no hacen nada. Eso es una falta de respeto al Señor también. Cuando tomamos a la ligera el sacrificio de Cristo, la Santa Cena, en pecado, no discernimos y las tomamos. Cuando vivimos en pecado, sin temor. El amor libre. Dios sabe que Dios me ama, yo lo amo y vivimos. Eso es pecado. Cuando dejamos de buscar su presencia y nos conformamos en una vida espiritual tibia. Cuando desobedecemos su palabra. Quiero leerles Proverbios 13:13 y Proverbios 19:16 que dice. Proverbios 13:13 dice: el que menosprecia el precepto es la ley, es la palabra. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos. Así es fuerte, hermano, cuando no obedecemos la palabra de Dios. Pero yo a veces digo, tú no estás tan conocedor, pero no la pones en práctica. Tú preocúpate por obedecer lo que sabes. Lo que no, pues bueno, no sabemos. Pero si usted conoce la palabra de Dios, preocúpate por obedecer esa palabra. Entonces, cuando no obedecemos la palabra, estamos menospreciando a Dios. Porque Dios lo manda. Hoy en día seguimos ignorando y menospreciando al Señor. Pero es el tiempo, hermanos, de volvernos a Dios y hacer las cosas bien. El Señor, si nosotros venimos a Él en humillación y en perdón, Él nos va a levantar. Si el pueblo se humilla, el Señor nos levanta. Y tenemos que reconocer que muchas veces hemos cometido esos pecados pequeños, pero son pecados delante de la presencia del Señor.
Si hay alguien aquí que está viviendo indiferente a Dios, aún hay tiempo para arrepentirse y buscar su rostro. Dios es justo, misericordioso en perdonarnos, pero Dios no va a tolerar el pecado y el menosprecio hacia Él. Por eso tenemos que considerar y reflexionar: ¿estoy yo honrando a Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscar verdaderamente a Él y a honrarlo en cada aspecto de nuestra vida. Por eso hemos hablado: honra a Dios aquí, honra a Dios en su casa, honra a Dios donde esté. Siempre honra a Dios y usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida. Número 2, el menosprecio a los demás. Leemos que Salomón dijo en Proverbios 14:21: el que peca el que menosprecia a su prójimo. Jesús dio una parábola y nos habla también de la magnitud y del peligro de menospreciar a los demás. Todos conocemos la historia del fariseo y el publicano. ¿Cuántos la conocen? Vamos a Lucas 18:9 al 14. Lucas 18:9, sí, perdón, al 14 dice, ahí está, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mira, escucha muy bien la parábola. Quizás la has leído, pero no la has entendido, o algunos no la conocen. Pero escucha lo que dice: 2 hombres subieron ¿a dónde? ¿A qué? A orar. Ahí lo tenemos. Fueron 2 personas a orar a la casa del Señor. Uno era fariseo. Ahora les voy a explicar a los que no saben. No es que era feo, les voy a decir lo que significa fariseo. Y el otro era publicano. Mira lo que dice el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, míralo, consigo mismo de esta manera: Dios, me imagino a ese momento, porque el publicano estaba al lado. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, pues tan elegante, ¿no? Esa manera de presentarse al Señor. Ladrones, injustos, cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay ni uno bueno delante de Él. Adúlteros, ustedes dicen: no soy ladrón, injusto, adúlteros, ni como este. ¿Cómo lo vio? De lado, lo menospreció. Estaban los 2 juntos ahí, dirigiéndose al Señor. Ayuno, no, este ya nos ganó. Escucha: ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y hay algunos aquí que no dan nada, ni ayunan ni hacen nada. Pero nos ganó. Más el publicano, el otro que estaba ahí. Escucha, hermano, vean la historia. Estaban los 2 juntos. Y mira lo que dijo este hombre prepotente, orgulloso, y menospreció a su prójimo, el cual, si era un entendido en la ley, sabía que en Proverbios, en el Antiguo Testamento, el Señor decía: peca el que menosprecia a su prójimo. Y estaba menospreciando a su prójimo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira lo que dijo Jesús: os digo que descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, amén, gloria a Dios. Porque Dios al orgulloso, al prepotente, lo mira de lejos. Para el humilde, Señor, lo mira de cerca. Pero eso, cuidado con el orgullo. En esos versículos nuestro Señor Jesucristo nos presenta la parábola para profundizar acerca de la humildad y el peligro de menospreciar a los demás. El fariseo, para los que no lo saben, era uno que enseñaba la ley del Señor, que enseñaba la ley. Era una de las sectas de los judíos. Pero escucha, decía: hagan esto
pero él no lo aplicaba, no lo hacía. Pero se dice, usted lo que un fariseo, un hipócrita. Ahí viene eso, porque él era un hipócrita. Ellos ponían cargas al pueblo, pero ellos no la hacían. Unos sinvergüenzas. Pero eso usted ve, le hace el evangelio. Jesús los trató fuertemente. Hipócrita, sepulcro blanqueado, hijos del diablo, así, y muchas más cosas fuertes. Hermanos, porque eran hipócritas. Colocaban al pueblo lo que ellos no lo hacían. El publicano era un recaudador de impuestos, pero los judíos los odiaban. Era también judío, trabajaba para el gobierno de Roma, pero claro, los impuestos era que cobra 10 y este cobraba 20. Y el insulto más grande de un judío a otro cuando tenían problemas, otro que era un publicano. O sea, era lo peor. Era lo peor en ese tiempo. El fariseo, a pesar de su aparente devoción, tenía un problema grave. Se creía superior a los demás. Su oración no era realmente una conversación con Dios, sino una forma de exaltar su propia justicia y despreciar al publicano. En cambio, todo lo contrario, el publicano nunca menospreció, dice la palabra que nunca menospreció al fariseo. Reconocía su miseria y su pecado. Nunca se justificó ni se comparaba con nadie, simplemente pidió misericordia, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y por eso dice la palabra que salió justificado. Mientras el fariseo confiaba en sus buenas obras, el publicano confiaba en la misericordia de Dios. Entonces esta palabra nos enseña sobre la actitud que debemos tener hacia los demás. Toda persona merece respeto. Escúchame bien, toda persona merece respeto. Tu hermano, el que está aquí, merece respeto. Tu esposo merece respeto. Tu esposa merece respeto. Tus hijos merecen respeto. Hijos, tus padres merecen respetos, aunque sean los peores padres. Papá, un malandro, todo lo que tú importa, respétalo. Las personas de afuera del mundo, homosexuales, lesbianas, borrachos, todo lo peor, todo el mundo, todos merecen respeto. Toda persona merece respeto. No se crea más que nadie. No debemos menospreciar a nadie por posición o porque yo tengo aquí una posición. Aquí el líder de alabanza, el líder de jóvenes, aquí nadie es más que nadie. No se crea usted nada, usted no es nada. Usted igual un servidor como todos. Todos ante Dios somos iguales. Pero tenemos que bajar ese orgullo, esa prepotencia. No te creas tanto, querido hermanito, querida hermanita. Bájase de esas nubes ya, de esa burbuja. No te creas más que nadie porque tienes una posición. Saber que sabes más que las demás personas y que eso te va a dar un privilegio delante de Dios, te estás engañando. Todos somos importantes ante el Señor. Todos somos hijos, todos somos hijos. Que hay un encargo es otra cosa. Pero todos los que servimos, nadie es más que nadie. Hay una posición, hay un respeto, hay una autoridad, sí, pero todos somos ante Dios. Cuando vamos para la tumba, todos somos iguales. El bonito, el feo, el blanco, el feo, todo el mundo vamos para allá. Pero eso no te creas más que nadie. Ese orgullo, esa prepotencia es del diablo. ¿Por qué cayó el diablo? ¿Por qué cayó Satanás? Por orgulloso y prepotente. Menospreció estar con el Señor. ¿Usted sabe por qué Satanás ya no es perdonado? ¿Por qué los ángeles no van a ser jamás? Dios los va a perdonar. ¿Dios los podía haber perdonado? Sí. Pero hermanos, jamás Dios va a pasar por encima un menosprecio hacia Él. Quiso ser semejante al Altísimo, menospreciando al Señor. Estaba, escucha, en la misma presencia del Señor. Por eso fue lanzado del cielo y jamás va a tener perdón. Pero tú y yo sí podemos tener perdón delante del Señor. El ser humano sí puede tener perdón delante del Señor, porque ellos, nadie ahora mismo están, la persona pecadora, delante de la presencia del Señor. Todo pecador, mientras tenga vida, tiene esperanza. Y Dios, si viene en fe en Jesucristo, Dios lo va a perdonar.
pero al diablo y a sus ángeles no lo va a perdonar jamás, porque estuvieron en la presencia y porque lo menospreciaron a él. Entonces tenemos que tener cuidado con ese orgullo. Dios no tolerará al que menosprecia a los demás, y peor, si lo menosprecian a él. Lo tendrá en nada, dice el Señor, el que menosprecia. Por eso dile al que está a tu lado: cuidado con menospreciar a tu prójimo. Cuidado con menospreciar al prójimo. Amén. Cuidado con menospreciar. Cuidado con menospreciar al hermanito, a la hermanita, a la que está aquí dirigiendo. Cuidado, hermanito, no dirijan. No hablen mal. No hablen mal. Amén. Por último, cuídate, quiero decir eso, cuídate de menospreciar, hijos, a tu padre y a tu madre. Cuídate. Cuídate de menospreciar a tu mamá y a tu papá. Cuídate de menospreciar a tu hermano en la fe. Cuídate de menospreciar a los pastores, que a mí no me gusta como el predica el pastor. Es que yo no estoy para encantarte a ti. ¿Ustedes piensan que yo vengo aquí para agradarlos? Yo vengo a agradar al Señor. Yo no me he casado con ustedes, yo me casé con mi esposa. Gloria, y menos mal, gloria a Dios. Yo siempre lo diré, hermano, y no es orgullo. Yo quiero que ustedes tengan entendimiento de que no menospreciemos a los demás. No hable más del líder. Es que no me gusta la alabanza. Bájate de eso. Tú lo estás menospreciando. El hablar mal está menospreciando a tu hermano. Entonces tengamos cuidado con menospreciar a los líderes, con menospreciar a cualquier persona que fue creada a la imagen y semejanza del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el verdadero camino hacia Dios no es la soberbia sino la humildad. En lugar de compararnos con los demás para exaltarnos, debemos reconocer nuestra propia necesidad de Dios y tratar a todos con amor y compasión. Recuerde, porque Dios, dice la palabra al final de la parábola en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra versión dice: el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Y como número 3, y vamos a ir terminando, el menosprecio en la familia. Este es un punto muy importante que le vamos a tener que dar más énfasis en otro momento, pero escúcheme esto, por favor. Segunda de Samuel 6:16, vamos a leerlo. Segunda de Samuel, mira lo que nos dice. 6:16, segunda de Samuel 6:16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. Y dice la palabra al final: y le menospreció. Bueno, ahí. Y lo menospreció en su corazón. Quiero coger esta última frase. Dice que la esposa Mical menospreció a su esposo David. ¿En dónde? En su corazón. Pero también podemos darle la vuelta, que el esposo menosprecia a su esposa en su corazón. Otra versión dice: Mical se llenó de desprecio hacia él. Otra versión dice: sintió por él, por su esposo, un profundo desprecio. Y este pecado, desprecio, lamentablemente está afectando gravemente a las familias. El famoso filósofo, poeta y escritor francés es difícil de pronunciar porque es francés, Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, dijo esta frase que me gustó: todo es soportable, salvo el desprecio. Miren, hermanos, todo es soportable. Si hay algo que yo siempre he dicho, mira, yo lo soporto todo por el desprecio. Pero en Cristo, digo Cristo, que nos iban a despreciar. Y que Dios nos dé un corazón fuerte para llevar eso. Pero en el hogar, un esposo, una esposa no lo va a soportar. Muchas veces la ruptura de un hogar no viene, o una separación matrimonial no viene por una infidelidad, una causa. Pero hoy en día, mucha de la ruptura, ¿sabe por qué es?
Porque el esposo menosprecia a su esposa, porque la esposa menosprecia al esposo y los hijos a sus padres. El menosprecio dentro de la familia es una de las formas más dolorosas de rechazo, ya que en el hogar debería ser el hogar, ese lugar donde el esposo o la esposa encuentra amor, paz, afecto, valoración. Por eso, cuando no lo hay, pero en vez de recibir amor, respeto y aceptación, lo que el hombre o la mujer recibe es desprecio, indiferencia, falta de valoración, manifestado a través de palabras hirientes. Era una loca, una gorda y una fea, y tú lo peor, cabezón, sin vergüenza. Yo siempre lo he dicho, me hubiera gustado mejor casarme con la otra, o el otro. Dios me hubiera dado otro. Ay, eso. Palabras hirientes, gestos de menosprecio, como esa mirada como que ay, no, pero no miren la esposa, no miren el esposo. Burlas constantes, ay, esa burlita al esposo, y el esposo a la esposa, cuando se molestan y sacan todo a reducir. Recuerde que el cáncer del menosprecio dentro. Por eso cuando un hombre le dice algo a su esposa, como está herida, hay desprecio, burlas, incluso rechazo silencioso. Este tipo de comportamiento no solo afecta la autoestima de la persona menospreciada, sino que también daña la armonía y la unidad familiar. Cuando una persona es menospreciada en su propio hogar, puede desarrollar problemas como baja autoestima, inseguridad, resentimiento e incluso depresión. También puede afectar su capacidad para relacionarse con los demás en el futuro, llevando esas heridas a su vida social, laboral, incluso a su propia familia cuando sea adulto. Escúcheme bien, las familias perdieron la honra dentro de sus hogares. Las familias han permitido que el desprecio entre a sus hogares, porque han dejado a Dios. Cuando menospreciamos a Dios, todo eso entra en nuestras vidas. Hombres que no le dan el lugar a su esposa que se merece, mujeres que no le dan el lugar a sus hombres, a sus esposos que se merecen, hijos que no le dan el lugar a sus padres que se merecen. Cuando la palabra nos dice que cuando el esposo honra a su esposa, hay que bendición. Cuando la esposa honra a su esposo, hay bendición. Y cuando los hijos honran a sus padres, hay bendición, porque es una promesa de Dios, que cuando honramos a nuestras esposas, esposos y los hijos a sus padres, es un mandamiento y hay una bendición en esa vida, en ese hogar. Pero cuando no hay solamente lo que hay son golpes, hay burlas, hay menosprecio en ese hogar, hermano. ¿Qué es lo que hay? Nada. Se metió el diablo a destruir, hay maldición en ese hogar. Por eso en el nombre de Jesús tenemos que orar y clamar a Dios para que la honra vuelva a nuestros hogares. El valor que debemos darle a esa esposa, el valor, el respeto que debemos darle a ese hombre, los hijos a los padres a los hijos. Debemos que orar al Señor para que la honra vuelva a los hogares cristianos. Amén. Por eso estamos viendo tantos divorcios. Y una de las causas, de los motivos, porque el esposo desprecia a su esposa y la esposa desprecia a su esposo. Mira, Mical menospreció a su esposo y Dios trajo juicio sobre su vida y nunca más volvió a tener hijos. Así de fuerte es la deshonra. Pero si en el hogar no hay honra y no hay respeto, hermanos, la bendición de Dios no hay. Si su hogar se haya infectado por este pecado de menosprecio, tienes que sacarlo de tu hogar. Tienes que comenzar a que la honra vuelva a nuestras vidas y a nuestro hogar, porque el amor y el respeto son la base de una familia sana. El amor y el respeto es la base fundamental de una familia sana. Amén. Y Dios nos llama a fortalecer nuestros lazos familiares con palabras y acciones que edifiquen el lugar en vez de destruir. Por eso, hombres y mujeres, honra a tu familia. Honra a tu familia. Honra a ese esposo.
honra a esa esposa, honra a esos hijos. Hijos, honres a sus padres, porque es algo que Dios nos demanda, y lo cual va a traer un hogar fuerte, un hogar donde va a haber el amor de Dios, donde nuestros hijos van a crecer sólidos, donde van a tener una generación fuerte también. Todo comienza y se inicia en el hogar, pero si el hogar no hay honra, ese hogar va mal. La bendición de Dios no está. El diablo entró. Mira, porque lo que no se cuida se pierde. Escúcheme, hombres y mujeres, esposas. Lo que no se cuida se pierde, y lo que se maltrata algún día se daña. Por eso, lo más importante cuando la gente ha perdido su matrimonio, y esto lo he hablado porque sabe que después están llorando y lamentándose, porque sabe que es lo más valioso que tenemos después de Dios. ¿Tú sabes qué es lo más valioso que usted tiene? Tu familia. Por eso ame a tu esposo, querida mujer, querido hombre, ama a tu esposa. Hijos, amen y respeten a sus padres. Que la honra vuelva a nuestros hogares. Por este motivo necesitamos recuperar la honra en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que el amor, el respeto, la dignidad vuelva al hogar. Porque si la honra vuelve a nuestros hogares, escúcheme bien, querido hermano, si la honra vuelve a nuestros hogares, la honra traerá la bendición de Dios. Eso es así. Eso está así porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice al que honra a su esposa. Dios bendice la esposa que honra a su esposo, y Dios bendice a los hijos que honran a sus padres. Por ende, si la honra vuelve a nuestros hogares, la honra traerá la bendición de Dios. Amén. Por eso quiero hacer un llamado a las familias. Ya quien la perdió, ya, ¿qué podemos hacer? Vuelve a empezar de nuevo, pero hazlo bien. Pero quiero que nos pongamos de pie y las familias se unan